Queridos todos, en estos días, en este día, hemos escuchado la prensa, la noticia y hemos visto a tantas personas confundidas, otras personas desconcertadas, otras personas que han dicho ya, yo no sé en qué creer, porque si ahora el Papa anda diciendo que los homosexuales se casen, ya no sabemos en qué vamos a creer. Pues vamos a entender en este momento realmente qué es lo que el Papa ha explicado y que los medios de comunicación lo han manipulado. ¿Cuál ha sido la explicación del Papa? Que no ha sido una doctrina eclesiástica, sino una opinión que él ha dado a una entrevista de manera personal. El Papa nunca se ha salido de lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y aquí tengo algunos puntitos del catecismo de la Iglesia Católica que todos nosotros debemos conocerlo. El problema fundamental está en que no conocemos el catecismo de la Iglesia Católica y que nosotros, los sacerdotes, tampoco hemos enseñado a nuestros fieles la doctrina, el catecismo de la Iglesia, o al menos algunos temas, por ejemplo este que se refiere a las personas con tendencias arraigadas a la homosexualidad o las personas homosexuales. Vamos a ver rápidamente algunos puntitos del catecismo. El catecismo en el número 2358 dice: un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Y eso no es un secreto para nadie, que hay mucha gente que uno conoce entre nosotros que tienen esta tendencia. Dice el catecismo: esta inclinación objetivamente desordenada, no es que sea algo natural, no, es desordenada según la enseñanza de la Iglesia, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Para la mayoría de ellos no quieren vivir esta situación, no se sienten contentos, pero es una prueba de que muchas personas, ¿verdad?, viven de esta manera desordenada, una tendencia, una conducta desordenada. Deben ser acogidos con respeto. Entendemos bien, jóvenes deben ser acogidos con respeto, que no haya bullying, que no haya maltrato, que no haya discriminación, sino que a estas personas debemos acogerlos ¿cómo? Con respeto, queridos jóvenes. Constituye, con respeto, dice el catecismo, con comprensión y delicadeza. Y también va a aparecer la palabra clave de Jesús. Tenemos que tener compasión de estas personas. Compasión de estas personas. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianas, a unir su situación al sacrificio de Cristo en la cruz. Si son cristianas, un cristiano homosexual, ¿cuál es su llamado? Que su situación es una situación de desprecio, muchas veces de sufrimiento, a veces de sentirse apartado. Pues esa situación, la Iglesia nos pide, ¿verdad?, que acompañemos a estas personas para que puedan unir este sufrimiento a la cruz de Cristo. Y entonces, de esta manera, van acercándose a la perfección de la vida cristiana. El número 2359 del catecismo dice: las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Esto es importante. Los homosexuales están llamados a ser castos. Pero yo pregunto, ¿solamente los homosexuales? No. Los novios están llamados a ser castos. Los esposos están llamados a ser castos. Los sacerdotes estamos llamados a la castidad. Entonces el homosexual, también el catecismo le pide que viva la castidad. Debe vivir en la iglesia la castidad de vida mediante las virtudes del dominio propio,
que se eduquen en la libertad interior, a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, una amistad sincera, que se apoyen en la oración y entonces van a ir de una manera gradual, acercándose cada vez más a Cristo Jesús. Ahora bien, ya hemos escuchado lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vemos estos puntitos que ha dicho el Catecismo y oigan entonces con atención lo que ha dicho el Papa Francisco. Para que vean, las palabras textuales del Papa Francisco son: las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia. Las personas homosexuales, primera frase, los homosexuales tienen derecho a estar en familia. No, ningún papá, ninguna mamá, porque un hijo le salga homosexual, se siente mal, lo sufre porque no era esto lo que esperaba, pero no lo puede echar de la casa. Tienen derecho a estar en familia, dice el Papa. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se pueden echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible. Palabras textuales. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Aquí es donde lo agarraron entonces los medios de comunicación y tergiversaron las palabras del Papa. Una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos. Entonces, esta persona no tendría derecho a ir a un hospital, se puede morir. Entonces, el Papa dice, no se puede discriminar a estas personas. No se pueden discriminar. Esto fue textualmente lo que dijo el Papa Francisco. Jamás el Papa se ha referido al tema del matrimonio. Ya ustedes se dan cuenta que es muy diferente una ley de protección civil. Una ley de protección civil no es un tema ya de que se le acepte el matrimonio o que se le acepte en el matrimonio, porque precisamente estas personas, según la Biblia, la palabra de Dios, tienen, ¿verdad?, que llegar a la perfección. San Pablo lo dice muy claro en la carta a los Corintios, en el capítulo 6, 9. San Pablo, y esta frase o esta cita de San Pablo, que también nosotros la interpretamos de una manera muy intencionada. San Pablo dice, no entrarán al reino de Dios los fornicarios, los idólatras, los afeminados, los adúlteros, no entrarán en el reino de Dios. Entonces, el Papa, cuando abre la puerta para que acojamos bien al ser humano, el Papa también lo dice de los adúlteros, también el Papa lo dice de los idólatras. Hay que respetarlos. Si una persona quiere vivir esa vida o no quiere vivir esa vida, quiere salir de esa vida, pero nosotros como cristianos estamos llamados a respetarlos, a ayudarles a que se conviertan, no al rechazo como persona. Y es esto lo que ha explicado el Papa Francisco. Entonces, la invitación mía es que nosotros luchemos por cada vez más buscar y aprender la doctrina de la Iglesia Católica. Y hay mucha gente que inmediatamente ve una noticia en los medios de comunicación, ya pensó que eso es palabra de Dios. Hay mucha gente que ni siquiera investiga. Inmediatamente dice, ya yo no voy más a la iglesia porque miren. Y los medios de comunicación están tergiversando una información que el Papa Francisco ha dado de acogida, aún a los que no son como yo. Yo tengo que acogerlos. El que no es como yo tengo que respetarlo y tengo que ayudar a que esa persona viva la castidad. Un homosexual vive la castidad y posiblemente está más en santidad que un heterosexual que ande hoy con una mujer, mañana con otra, después tiene otra relación sexual por allí. Y ustedes saben que hay mucha gente que está también en nuestra propia iglesia, entonces vive el desorden sexual sin ser homosexual. ¿Se entiende? Entonces la situación es que debemos ver el mensaje en la integridad como nos lo explica el Papa Francisco. Entonces, en torno a esto, ha habido mucha mala información. Los periodistas siempre quieren buscar la noticia que pegue y que se haga algo viral. Ahora se ha puesto de moda el tema de lo viral, algo que cree lo viral.
Sin embargo, nosotros cristianos tenemos que estar atentos, porque no nos dejemos engañar. La doctrina del catecismo es clara y el Papa Francisco no se ha salido de la doctrina del catecismo. Ahora nosotros debemos conocer la doctrina del catecismo y yo como sacerdote tengo que empezar, si lo he hecho poco, y de hecho lo he hecho poco, a tomar y a reunirme también con ustedes a estudiar más el catecismo de la Iglesia Católica, porque el Papa sí está hablando mucho del catecismo de la Iglesia Católica. Que el Señor le bendiga a ustedes jóvenes, que el Señor le bendiga a todos ustedes que están siguiendo por el canal de YouTube, y les dé su copiosa bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.